Bueno, la entrevista de hoy es un tema, como ha dicho Pablo, bastante delicado, porque vamos a tratar temas que pertenecen a un mundo más espiritual, no tan terrenal, pero lo vamos a tratar con una gran profesional de la psicología, que es Marilo Moga. Fíjate. Para empezar la entrevista quiero explicaros por qué está surgiendo este momento, por qué estamos aquí. Para poder explicar esto, bueno, pues me voy a sincerar con todos vosotros, que es una cosa que no suelo hacer. Soy una persona muy ensimismada. Tengo que hablar de mi situación personal. Bueno, pues como todo el mundo en la vida, pues pasamos por situaciones personales bastante complicadas. Yo perdí a mi hermano y bueno, pues arrastro una situación personal, asmática, pues que necesito ayuda, ¿no? Como necesito tratarme, necesito que me escuchen. Entonces yo estaba en la búsqueda de un profesional, pero no de un profesional que solamente pudiera ayudarme de manera de lo típico, ¿vale? Sino de alguien que pudiera también sentir, porque soy bastante sensitiva y quería un profesional, pero que tuviera otro tipo de capacidad. Yo buscaba y buscaba, yo no lo encontraba. Y bueno, un día entro en YouTube y claro, pues yo veo muchos vídeos de CM, evidentemente, pues a raíz de la muerte de mi hermano, pues me interesó mucho este tema, ¿no? Entonces, de repente, en el canal de la doctora Luján, ¡pum!, me salta un vídeo. Este canal lo podéis buscar a todas las personas que os gustan este tipo de historias, podéis meter en YouTube y buscar este canal de la doctora Luján, que va dirigido a gente que ha vivido temas de ECM, experiencias de ECM. Pero claro, toda la gente que sale en esas entrevistas tan interesantes, pues son de Argentina, son de Asturias, ¿no? De repente, pues me salta. Sale Marilo Moga, y claro, digo, esta mujer es de Andalucía mínimo, porque el DG lo tiene andaluz. Y dice, es de Málaga, digo, esta es. Y contó toda su experiencia. Entonces yo ahora, a raíz de ahí, evidentemente, pues dicen, esta es su web, yo me metí en su web, le pedí cita, y a raíz de ahí, pues ya se ha organizado todo esto, yo fui a su cita, hicimos nuestra sesión, y después de la sesión yo le dije, oye, ¿te parece bien que hagamos esto con toda la naturalidad del mundo? Y hoy estamos aquí. Dicho esto, para que entendamos todos por qué empezamos y por qué estamos aquí, voy a leeros quién es. María Dolores Moga Lozano, graduada en Psicología, con máster sanitario especializada en traumas. Sus comienzos juveniles empezaron por el estudio de las artes plásticas en Málaga. Esta parte de su vida le ayudó a desarrollar la creatividad. Estudió 4 años de Shiatsu. Es una técnica milenaria basada en la medicina china. Esta técnica le llevó al estudio de la psicología. Se especializó en técnicas como la hipnosis y el MDR, que le ayudan a entrar en el subconsciente, donde está la herida nuclear del trauma. Tras varios años trabajando como psicóloga y psicoterapeuta de medicina alternativa, actualmente ejerce su profesión en un despacho de psicología en Málaga. Y su web, por si la queréis buscar, es www.marilomoga.com. Su Instagram es @psicóloga_mariló y su Facebook es Marilo Moga Lozano. ¿Qué tal? Marilo. ¿Quieres tarjetita? Pues tienes tarjeta. De todas formas no pasa nada, porque mira, si te metes en la web o simplemente le echas un vistacillo al libro, ya la puedes contactar o que te dé el teléfono de su bufet y listo. ¿Vale? Entonces, para introduciros un poquito en su libro, voy a leer, ¿me puedes buscar la página que está aquí? ¿Cuál era la página? Suelta. Intentar tener los móviles en silencio, si no sois tan amables. Voy a daros una pincelada de su libro, por si podéis estar en silencio. Venga. Empiezo. Es Suelta, se llama, y dice: mi padre, en una de mis meditaciones, me mostraba
un jarrón a punto de caerse. Yo lo sujetaba porque para que no se cayera y mi padre me preguntaba, ¿qué pasa si lo dejas caer? Yo pensé que del suelo no pasaría. Me siguió diciendo, perdemos mucha energía en querer que no se nos caiga y muchas veces hay que soltar y ver que no pasa nada. En Japón está el kintsugi, carpintería de oro. Es muy bonito. Es una técnica centenaria que consiste en reparar las piezas de cerámica rotas. A la unión de los fragmentos se les espolvorea oro, por lo tanto, en vez de disimular las grietas, estas se realzan. Esta técnica se ha convertido en una potente metáfora de la resiliencia y manifiesta el desgaste que el tiempo hace sobre las cosas físicas y otorga el valor a las imperfecciones. El autor de la técnica aconseja que hay que saber sufrir, conservar la calma, tener paciencia y superarse a sí mismo. Tenemos que absorberlo todo en nuestro interior y crecer, saber valorar lo que se rompe en nosotros, sentir que somos únicos, irreemplazables y en permanente cambio. Bueno, os dejo aquí esta pincelada del libro, lo tenéis aquí, lo podéis comprar cuando queráis. Y ahora sí, Mariló, empezamos. Venga. Esto... Toma. Vale. Su micrófono. Espérate que lo voy a encender ahí un momentito. Listo. Ahora. Porque antes que empiece, me gustaría aclarar una cosa, ¿vale? Y es que yo estoy aquí para compartir una experiencia personal y también para compartir mis conocimientos, pero no estoy aquí para convencer a nadie. ¿De acuerdo? Ya está, vale. Claro, siempre existe libre albedrío, cada persona... Hombre, partimos de la base que la gente que está aquí tiene esas dudas, ¿no? Pero que nada es obligatorio, es decir, estamos expuestos a divagar y ya está. No estoy en posesión de la verdad. Vale, vale. Entonces, empezamos. La pregunta fuerte. Marilo, ¿por qué tu libro se llama No me sueltes? Uf. Vamos a ver. Vamos a empezar por mi historia un poco personal. No me sueltes surgió de querer escribir un libro para mis hijos, pues para allanarle un poco el camino, enseñarle lo que es la vida. Cada capítulo es para reflexionar, para parar. Hay artículos científicos donde demuestran otras cosas o complementan, pero sobre todo es para reflexionar. Una reflexión que no te lo van a hacer en la calle, porque es una reflexión más bien espiritual, un poquito hacia adentro, ¿no? Porque yo llevo muchos años estudiando sobre la conciencia. Para mí, la psicología llega a un tope. Pero a partir de ahí, ¿qué pasa? Porque hay muchas preguntas, ¿no? Y esto surgió, pues murió mi padre y ahí fue un despertar. Después murió mi madre y a los 2 años muere mi hija. Hace 6 meses que mi hija ha fallecido. De un cáncer con 22 años, de un cáncer de hueso en la pelvis, donde, bueno, pues me decía, estaba en tercero de carrera, una hija brillante, y resulta de que estaba sacándose su carnet de conducir y me dice, mamá, me duele la pierna, pues yo siempre, pues, ¿qué hace una madre? Ay, Gemma, es que estás un poquito en sobrepeso, no haces ejercicio, muchas horas sentada estudiando, en fin. Y como seguía, ese dolor se intensificaba sobre todo por las noches, entonces tengo una hermana que es médico y se lo comenté a mi hermana, le hice una radiografía y ahí estaba. Un tumor de 12 centímetros en media pelvis. Nos enfrentábamos a múltiples operaciones donde le ofrecieron 2 cosas, o amputarle la pierna desde arriba o ponerle una prótesis. Ella eligió la prótesis, quería intentarlo. Bueno, nos enfrentábamos a... Esto lo estoy contando rápido porque si me meto en la emoción no podría hablar.
nos enfrentamos a una operación de más de 12 horas, pero ahí me surgió la duda. Yo había estado estudiando, había tenido 2 investigaciones para la universidad sobre la hipnosis. Entonces yo veía que la hipnosis, que esto es una cosa que quiero dar a conocer, por eso estoy aquí, porque quiero dar esperanza, a pesar de este caso tan rocambolesco, ¿no? Resulta de que la hipnosis siempre se ha vendido para los espectáculos. Digamos, para la gente cae inconsciente, se pone a hacer el gallo. Una pena que hagan eso. Porque no sé lo que es eso. Yo todavía no sé lo que es, porque yo pienso que si tú pierdes la noción del tiempo o pierdes el control, esto se utilizaría para las guerras. Y yo no he visto en las guerras a nadie hipnotizado, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé porque yo hacía medicinas chinas y había una parte de la medicina china que se paraba. Si no entrabas en el subconsciente, si no trabajabas la mente. Esto me llevó al estudio de la psicología, esto me llevó a... Bueno, pues ya llevo ya, yo qué sé, más de 15 años estudiando y ahí entregada en eso porque yo sabía que esto tenía futuro. La hipnosis tiene futuro, pero como terapia. Entonces, había hecho uno de los estudios que había hecho es sigo, ¿no? Pues sigue, sí, ¿no? sigue. Uno de los estudios que había hecho es con quemados. Sabéis que los quemados es de las cosas más dolorosas. Y había resultado los estudios que había con la hipnosis, las ampollas no se formaban como los que no se trataban con hipnosis. Y después, sobre todo, los que se trataban con hipnosis, digamos, las infecciones también mejoraban. O sea, había un pronóstico muchísimo mejor, donde la persona se curaba mucho más rápido. Y una de las cosas que me llamó la atención es que los injertos los cogía, porque normalmente los injertos son rechazados. Entonces yo pensé, mi hija le van a poner un injerto. Vamos a decir, una prótesis, pero también le van a poner injertos y, en fin. Entonces yo digo, bueno, si yo sé esto, ¿por qué no ayudar a mi hija a través de esto? Entonces se lo comenté y mi hija me dijo, mamá, hazlo, yo estoy abierta. De hecho, ella ha dejado un diario y ha dicho, mamá, tienes que ayudar a mucha gente, tienes que compartir todo lo que hemos vivido en estos 2 años. Ese fue su cometido. Y también en paliativos, una moribunda que ya estaba muy mal me dijo, tú tienes que ayudar a personas como yo. Tienes que dar esperanza de lo que tú haces. Entonces empecé a trabajarle la mente y todos los días hacíamos una hora de hipnosis, podríamos decir. Lo más curioso, el éxito de la operación es que nunca rechazó la prótesis, cuando otros enfermos como ella la rechazaban. O sea, fue un éxito. Y no solo eso, sino que a pesar, mi hija se tiró 5 meses abierta. 5 meses abierta en canal. No podían cerrarla cuando la abrieron. Porque no había piel, porque no había músculo. Tuvieron que abrirle el estómago, retorcerle los músculos. 5 meses con las heridas abiertas. Y lo más curioso es que ella controlaba muy bien el dolor con la hipnosis. Ella aprendió a hacerse autohipnosis. A la vez, yo trabajé antes con otros pacientes que creía que iba a venir una paciente para dar su testimonio. Esta paciente estaba muerta en vida. Lo voy a contar porque me ha dado permiso para hacerlo. Esta mujer había tenido muchos traumas de joven y
Ella, cuando me pidieron ayuda, ella estaba metida en una cama donde había pasado un cáncer, donde se estaba dejando morir. Entonces yo, a través de la hipnosis, empecé a trabajar con ella, curamos los traumas, que ahora os cuento qué son los traumas y lo que hacen en el cerebro, curamos los traumas y ella hoy por hoy está haciendo una vida normal. Ella dice, me salvaste la vida. Yo no opino así. Yo pienso que yo soy un puente y yo lo que hago es trabajar una técnica y darla a conocer, porque está muy bien, por ejemplo, cuando se trabaja el duelo, cuando se trabaja la enfermedad, lo que es la teoría. La teoría no la sabemos todo, pero queremos cosas prácticas. Ahora quiero hacer un taller para el duelo a través de esta técnica, porque voy a dar a conocer lo que he trabajado con mi hija. Bueno, seguimos en el hospital y cuando yo llegaba bueno, pues para estar con ella, me decía mi hija, ella tenía una serenidad increíble, porque la hipnosis da una serenidad espiritual muy importante para el enfermo. Entonces, el problema es cuando entra, como yo veía, a mi hija estaba por lo menos en paz. Eso sí noté. En la parte del sistema nervioso funciona muy bien la hipnosis. Le da una paz al enfermo, que no se lo dan ni las medicaciones. Y había veces que me buscaba la gente porque veía a mi hija que tenía esa paz dentro de la agonía que estaban viviendo. Y había gente que me buscaba y me decía, ¿puedes venir a mi habitación? Porque está mi mujer, que lleva 3 semanas con la carótida pinchada, entrándole tratamientos de quimio. Está desesperada, se la quiere arrancar. Total, que de ahí muchas veces me iba a otras habitaciones y los metía en hipnosis. Y funcionaba. La hipnosis funciona. Siempre ayuda. Lo que pasa es que nos han metido mucho miedo con el tema de la hipnosis. La cuestión es que mi hija aprendió a andar. Fue un éxito la operación. El médico, cuando la vio andar, lloró de la emoción. No pensaba que mi hija iba a andar. Tenía cortado músculo. Mi hija anduvo. Y hoy por hoy era un milagro. ¿Y sabéis lo que hizo? Se rehabilitó. Iba con muleta, ni silla de ruedas. Y se fue con sus compañeros a Cancún de viaje de estudio. Después de haber recibido meses de tratamiento de quimioterapia y 14 intervenciones. Y mi hija vivió. Y es un milagro. ¿Qué pasa? Que cuando vino no se le pudo poner quimio porque había pasado mucho tiempo para que cerraran esas heridas y el bicho apareció y lo invadió todo. También tuvimos que quitarle 2 trozos de pulmones. Pero ¿sabéis la sonrisa que mi hija tenía siempre? No os podéis imaginar. Mi hija, yo he aprendido todo de ella. Todos en casa hemos aprendido de ella. Si queréis quedaros en el dolor, podemos hacerlo y podemos llorar. Porque era bestial. No fue un cáncer cualquiera, fue un cáncer cruel, donde vimos a mi hija cómo iba perdiendo todas las funciones, todo lo que había recuperado, se quedó en una silla de ruedas, con unos dolores increíbles, y solamente me decía, mamá, méteme en hipnosis, por favor, méteme en hipnosis. Pero en hipnosis, ella veía cosas. Una de las cosas que veía es, mamá, he visto a los abuelos, mis padres que habían fallecido. Me están diciendo, me están hablando, mamá, de que me está viniendo el título de tu libro.
pone No me suelte. Y el título del libro yo no lo entendía, pero sí que lo entendí después, cuando mi hija ya se me estaba yendo, que yo le pedía a Dios, por favor, no me suelte. Porque en esos momentos hasta el no creyente se hace creyente, os lo aseguro. Porque la pérdida de una hija, como nosotros la vimos, es una locura. Es un sufrimiento atroz. Cuando muchas veces... Y ahí empezó a, digamos, a cobrar sentido el libro. Y me dijo ella, mamá, compártelo, vas a ayudar a mucha gente. Dile a la gente que la vida no es esto, díselo. No sé cómo explicaros, pero hace cuatro años antes de la muerte de mi hija, de la enfermedad de mi hija, 4 años antes, tuve una operación, me quitaron el útero, tuve una operación supuestamente no grave, pero en la recuperación me tuvieron que hacer una cesárea, me tuvieron que poner grapa, tenía mucho dolor. Y en esa recuperación de esa operación caí inconsciente 4 horas. Y ahí experimenté por primera vez lo que fue salir de mi cuerpo. Y ahí me di cuenta de que no somos este cuerpo. No somos este cuerpo. Estamos identificados con este personaje. Yo soy ahora mismo un personaje. Sandra me ha dicho, es psicóloga, soy madre de, mujer de, hija de, pero yo no soy eso. Y me di cuenta cuando salí de mi cuerpo. Me vi fuera, no entendía por qué, pero de pronto yo sentí a mis hijos llamándome mamá, 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 y yo me estaba yendo. Sentí una paz. Sentí una calma que aquí en esta vida no existe, os lo aseguro. Yo he sentido tranquilidad en meditación, a través de las meditaciones, pero jamás sentí esa calma. De pronto me vi como en un hospital de luz y yo sabía cosas ahí. Sabía. No me preguntes cómo, pero yo sabía que no me iba a morir, yo sabía que, porque yo veía como si estuviera en una cama de un hospital, las paredes eran como de colores, pero tenían como vibración, y había como un pasillo de luz donde yo veía a la gente irse por ahí, pero yo sabía que yo ahí no iba. A mí me estaban como recuperando. ¿Te puedo? Es muy curioso porque primero, cuando tienes una FM, primero lo tienes que aceptar tú. Y después, cuando ya aceptas que tú has tenido una experiencia extrasensorial, empiezas a buscar información para ver qué es eso que tú has sentido, qué es eso. Entonces es curioso porque con las FM, que tú sabes que yo he tenido una FM, todo coincide, o sea, es que cómo puede tantas personas en el mundo, a nivel global, decir lo mismo. No, las experiencias son personales, ¿vale? Pero los ingredientes son los mismos, es decir, tú sales de tu cuerpo, ves dónde estás, lo que estás, te vas como elevando, estás en el techo, incluso yo me di la vuelta y me di abajo, y eso son cosas que dices, yo no estoy loca, entonces ahí dices, vale, yo he visto esto, entonces, ¿esto es real? Entonces, ¿qué soy? Lo que yo estoy viviendo ahora mismo, ¿qué es? Entonces ahí ya empieza todo, ¿no? Exactamente. Y lo más curioso es que cuando vuelves a tu dichoso cuerpo, porque esto, yo muchas veces me dicen, oye, ¿a ti no te da miedo hablar de la muerte? Y le digo yo, es que la muerte no existe, es que no es real, es que es la mayor mentira que nos han dicho, que existe la muerte. La muerte, sí existe la muerte física, pero no la muerte espiritual. ¿Qué va?
De hecho, yo siento a mi hija y hablo con ella. Y ella muchas veces hasta me despierta. Y os aseguro que en psicología una esquizofrenia, una bipolaridad, alucinaciones, delirio, todo eso se estudia y no tiene nada que ver con estas experiencias cercanas a la muerte. Nada que ver. Nada. Una esquizofrenia, el manual es claro, los síntomas son claros y siempre son los mismos. Esto nadie sabe lo que es. Y a través de la hipnosis hay una expansión de conciencia. Es como una meditación, pero que te guían también. Mira, os voy a contar una cosa que todavía no lo he contado. Y os voy a contar cómo se fue mi hija, porque creo que es interesante transmitir también esta parte. Mi hija llegó un momento que tuvimos que hablar con ella y decirle que se tenía que preparar para irse. Y nosotros, para ella, soltarnos y nosotros soltarla a ella. Ella ya sabía que la muerte no existía. Ella lo sabía, ella iba preparada. Es muy importante esta conversación con los moribundos. Es muy importante, la gente le da miedo. Yo ahora, cuando hay en la familia una persona que tiene una enfermedad terminal, yo lo que hago en mi consulta es que llamo a toda la familia y es una situación incomodísima, no os podéis imaginar. Imagínate lo que es para mí y para mi marido tener que hablar con mis otros hijos y con mi hija de que se estaba yendo. Eso es, bueno, incómodo, es que no sé ni cómo es la palabra, es cruel, porque lo normal es hablar de sus novios, hablar de qué carrera se va a meter ahora que le gusta, o qué profesión, o qué trabajo, pero no, Gema, te tienes que preparar porque te tienes que ir. Pero después es una conversación, acordaros de lo que yo os digo, liberadora. No hay que tener miedo. Cuando una persona, el moribundo, tenemos mucho miedo a la hora de expresarnos todo. Y hay que hacerlo, no pasa nada. Es como un tabú, es como nos han preparado para la vida, bueno, preparado, si nos metemos ya en eso. Pero, sin embargo, no nos dicen cómo morir o cómo enfrentarnos a lo que realmente no es seguro, porque lo que realmente es seguro es que al fin, todos los que estamos aquí, tarde o temprano vamos a tener que hacer esa transición. Sí. Entonces, eso que es tan importante en esta vida terrenal es, si te pones a pensar, es muy fuerte que no nos preparemos para ese momento, que es tan natural como vivir. Y que tengamos miedo y que tengamos esa... ¡Ay, que me voy a morir! Hay mucha gente que desarrolla una ansiedad por eso. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Y no vive porque se va a morir. O sea, y al final, es decir, es tu final, o sea, el final de todos. Y hay que hacer una preparación. Entonces, lo que tú hiciste es que yo te escucho también muchísimo, Mariló, ¿vale? Desde el primer momento que te escuché. Y creo que hay que tener, y no solamente tú, sino tu familia que están ahí, de verdad, mi admiración para todos vosotros por el proceso y sobre todo, gracias por estar aquí sentada. Vale, gracias por estar aquí y con tu experiencia, yo no sé si hay aquí mucha gente que haya pasado por este tema o que tenga una situación ahora que esté pasando por ello, pero por supuesto que va a ayudar a mucha gente y por supuesto que el libro tiene ese título por algo. Así que te lo voy a decir, sigue. Sandra, yo para mí os aseguro que quedarme en mi casa sería lo suyo. O sea, yo quedarme en mi casa tranquilamente, tengo el despacho lleno de gente. No me falta paciente, os lo aseguro. Por suerte o por desgracia, por como la sociedad en la que vivimos.
una sociedad totalmente vacía. Y ahora quiero hablaros de eso. Perdona que me salte de un lado a otro. Yo creo que más que profundizar, es que quiero hacer llegar a vosotros de distinta manera, ¿vale? Porque estabas contando lo de tu hija. Sí, ahí te has quedado. es verdad. Pero sí que es verdad que es una misión que siento que tengo que hacer y lo que cobra sentido a mi dolor. Porque si no, es para no salir de casa. Yo ya no tengo nada que perder. Yo ya lo he visto todo. Entonces yo tengo las cosas claras. Yo ya me he dado cuenta cómo funciona esta vida. El tema es vosotros si lo sabéis. Porque estamos tan identificados con este mundo material. Mira, os voy a hacer una pequeña reflexión, ¿vale? A ver si me sale. Porque esta reflexión, perdonad si a lo mejor peco de un poquito de ciencia, ¿vale? Porque a ver cómo lo puedo transmitir. Pero es que os quiero hacer un poco pensar. Simplemente si os invito un poco a reflexionar y a pensar para que veáis otras cosas. Porque nos han enseñado los sentidos, los 5 sentidos. El ojo, el oído, el olfato, el gusto, no sé si se me pierde alguno más, y el tacto, exactamente, y el tacto. Pero a que no os han dicho que hay más sentidos. Jamás. Pero hay. Y son los sentidos del alma. A que no os han dicho que podéis. Mirad, vamos a hacer una prueba. Yo voy así. Venga. Yo voy sacando cosas. Imaginaros un limón en la mano. ¿Lo podéis imaginar? Cerrad los ojos, por favor. Os invito a que os permitáis esta experiencia. Cerrad los ojos, imaginaros ese limón, imaginaros cortar ese limón por la mitad. Darle un chupetón. Exactamente. Olerlo. Y ahora os pregunto, ya podéis abrir los ojos. ¿Habéis salivado? Totalmente. Es que es muy fuerte. ¿Pero esto con qué lo habéis hecho? ¿Con el tacto físico? No, a mí me ha salido fenomenal. ¿Os dais cuenta cómo tenemos otros sentidos que no son los físicos, pero que intervienen en la parte física? Pues imaginaros lo que es la hipnosis. Imaginaros la hipnosis lo que hizo en mi hija. Imaginaros la hipnosis lo que hace. Cambia vidas. Cambia vida, os lo aseguro. Ahora, Sandra, vamos a contar unas cosillas, pero bueno, ahora a ver cuando lleguemos a eso, ¿no? Porque es curioso que lo experimentéis, porque no hemos tenido las cosas físicamente, pero de eso no os hablan, porque eso tiene poder. Me gustaría, no sé, siento el ambiente, ¿hacemos el ejercicio ese? Tú mandas. Era la capitana del barco. Es que quiero que os llevéis esto, ¿vale? Cerrad los ojos, permitíroslo. Es un ratito nada más. Muchas veces no nos permitimos. Y hoy permitíroslo, por favor, no perdéis nada. Y ahora imaginaros estar en una playa, descalzos, tocando la arena, sintiendo la arena en la planta de vuestros pies. Una playa sola para vosotros, sin nadie. De arena blanca, vais por la orilla tocando el agua,
sintiendo la tranquilidad, la brisa. Y ahora vaya a ver un hermoso caballo viniendo a vosotros. No tengáis miedo. Es un animal muy especial. Pensad de qué color es vuestro caballo. Acercaros a él. Tocarle su pelo, su piel, su cabello esponjoso, su pelo suave, sentir sus músculos, su fuerza. Ponerle un nombre. ¿Qué nombre os gustaría ponerle? Mirarle a los ojos y a la vez sentir esa brisa suave. Sentir la calma. Porque siempre estamos en tengo que, debería de, tendría que, pero no nos permitimos sentir. Sentir, porque simplemente con existir ya estáis sintiendo, ya estáis, ya os pertenece la vida. Y ahora, fijaros quién viene por la orilla. ¿Quién aparece por la orilla? ¿A quién os gustaría ver? ¿A quién? Acercaros, abrazarlo. ¿Cuánto tiempo hace que no lo veíais o que no la veíais? Y si no la veis, sentirla o sentirlo. Contarle vuestras cosas, lo que os apena, vuestras dudas. Decirle cuánto lo habéis echado de menos o cuánto lo habéis echado de menos. Tocar el caballo juntos. ¿Cuánto hace que no tocabais? Que no teníais ese ratito para vosotros. Y ahora despediros de esa persona, volver a la orilla y mirar en dónde os duele. ¿Qué os duele? ¿Qué parte del cuerpo os duele? Y ahora os pregunto, coger ese dolor y tirarlo al mar, o lo queréis todavía un añito más. Tirarlo al mar. Y ahora, en ese sitio donde había dolor que ya no lo hay, poner algo bonito, poner luz, poner una flor. Después de esto, os puedo preguntar, ¿qué es lo que todavía no os habéis perdonado? ¿Qué es lo que todavía tenéis que perdonar? Y ahí os dejo la reflexión. ¿Qué tenéis todavía? ¿Qué os cuesta soltar? ¿Qué es lo que no podéis soltar? Porque no confiáis todavía en la vida. Porque la vida tiene un movimiento. El agua tiene un movimiento. Pero todavía no confiáis. Y ahora, a la de 5, vamos a ir abriendo los ojos. 1, bien contenta y bien tranquila.
2, sintiendo ligereza en todo vuestro cuerpo. 3, con alegría. 4 y 5. Ese es el estado de hipnosis terapéutica. Ahí, después, nos vamos a los traumas. No es tan bonito todo, ¿eh? Eso es ahí en donde yo me llevaba a mi hija y a muchos enfermos de los hospitales que estaban sufriendo. Y me lo llevaba a las playas, me lo llevaba al bosque, lo sacaba de su cuerpo. Y esto es lo que no nos enseñan en los colegios. Siempre vamos al médico, nos dan las pastillas, pero nunca nos dicen, ¿no te das cuenta que siempre que vienes al médico tienes una mochila llena de libros? Y tú dices, es que nadie me había dicho que tenía una mochila llena de libros. Y alguien te dice, el mismo médico te dice, vamos a mirar los libros. ¿Y este libro de quién es? Este mío no es. Yo no sé quién me ha puesto este libro. Pues no sé, alguien me la da por ahí. ¿Y este otro? Pues que ese no me acordaba que era, ni que lo llevaba. Te refieres a los traumas que tenemos acumulados con las huellas emocionales que no hemos tratado. Exactamente. Es un metafórico, claro. Entonces, es que no nos paramos a mirar qué libros tenemos, qué cargas, qué creencias tenemos. ¿Quién no tiene una persona que te ha metido las creencias de que no puedes, de que eres vaga, de que eres de humillación? Tenemos 4 heridas de niño interior. ¿Sabéis cuáles son las 4 heridas? El abandono, la humillación. Ya. La injusticia. ¿Y la cuarta? Los golpes que te dieron. Podríamos decirlo que sí. Era el abandono, la humillación, la injusticia, que no me acuerdo de la otra, siempre me falta alguna. El rechazo, ¿quién lo ha dicho? Bien, gracias. El rechazo. ¿Sabéis lo que pasa con los traumas? Que todo esto lo tenemos, fijaros lo que hace el cerebro. Es que el cerebro hace una cosa increíble, ¿no? Para que tú puedas seguir viviendo con la herida del rechazo, de la humillación, del abandono y de la injusticia, lo que hace es que lo guarda en tu subconsciente. Es que esto es muy interesante que lo sepáis. Lo debe de saber la gente. En el disco duro. Ahí va, en el disco duro, lo guardan. Pero la gente se cree que como eso ya pasó, pues a mí eso ya pasó. No, eso está dormido. ¿Qué pasa? Que pasan los años, pero eso está dormido. Y aparecen los estresores. ¿Qué son los estresores? Los estresores son esa persona que chilla y que despierta el trauma, esos olores, esos sabores, y entonces el trauma se activa. Eso es lo más curioso. Te has perdido la hipnosis. Entonces el trauma se activa. ¿Y qué pasa? Que no aparece en forma de síntomas, sino que no aparece en forma de recuerdo, sino en forma de síntomas.
creando ansiedad, porque aparece el cortisol en todo tu cuerpo. Crea ansiedad, no puedes dormir, respiración corta, sudor, bloqueo emocional, falta de memoria, falta de concentración, irritabilidad, depresión. Esos son traumas que se activan. ¿Y cómo se entra en el trauma? A través del subconsciente. ¿Cómo? Con herramientas como la que hemos hecho ahora. Y ahí se llora mucho. Pero se queda uno en la gloria. Porque lo que hacemos es que el recuerdo, imaginaros una violación, o un abuso, o un maltrato infantil. El recuerdo no lo vamos a borrar, nunca jamás, porque no se puede borrar. Porque además somos lo que somos gracias a esas experiencias también. Pero sí podemos desactivar la emoción, que es lo que está causando el que no te deja vivir. Esa emoción es la que desactivamos. Y funciona. Dime. Me gustaría preguntarte, cuando estás dentro de la hipnosis clínica, ¿qué es lo que puede suceder? ¿Qué es lo que puede suceder? La hipnosis es una terapia, es dura. No todo el mundo quiere hacerla. No todo el mundo tiene la valentía para entrar. Y ahí es un batiburrillo de cosas. Por eso el terapeuta, nosotros los psicólogos los que estamos especializados en esto, hay muchos psicólogos, compañeros, que le da miedo esto. A mí no me da miedo. ¿Qué miedo? Después de haber perdido lo más grande. Por eso, todo lo que yo he pasado, porque si os digo la verdad, no solo he pasado la muerte de una hija, sino que en esos 2 años perdí a una madre de cáncer también. Tuve que dormir 2 mascotas que vivían con nosotros y llevaban muchísimos años con nosotros. Yo creo que de la misma pena que estaban viviendo y de todo lo que estábamos viviendo. Tuvimos 2 operaciones. O sea, nosotros era salir de un hospital a otro. Era surrealista. O sea, nosotros kármicamente habremos sido una muy malas personas en otra vida, porque desde luego nos aplastaron. Pero nos hizo fuerte. ¿Qué hay dentro de la hipnosis? No lo sabemos. Pero hay cosas y funcionan. Hay gente que habla de recuerdos de vidas pasadas. Puede hablarse de recuerdos de vidas pasadas, puede hablarse de vidas paralelas que vivimos a la vez, puede hablarse de, ¿cómo se llama? De futuro. Se puede hablar de también como, ¿cómo se le llama? Memoria colectiva, que Carl Jung decía, ¿no? No sé, yo no puedo probar nada, pero sí os puedo asegurar que existe, que hay recuerdos. O sea, hay gente, no se accede siempre a esos recuerdos, pero cuando se acceden son muy sanadores. Muy sanadores. Entonces aquí vamos a contar, por ejemplo, ya que tengo a Sandra, vamos a contar entre las dos lo que vimos en su hipnosis, porque fue muy curioso y vosotros juzgáis, ¿vale? Nosotros no podemos, hay gente que dice, es recuerdo de vidas pasadas. Mira, nosotros no podemos, científicamente no se puede demostrar que hay ahí, pero funciona. Yo voy a los hechos y suelen ser terapias muy potentes y muy sanadoras. No me preguntéis por qué, pero funciona. Lo curioso de todo esto es que yo cuando fui a su consulta, porque ella tenía una agenda muy apretada y fue de un día para otro y me dijo, mira, esto no es normal que pase esto. Empezando por ahí. Mira dónde acabó todo. y después, claro, yo llego allí, pues estaba ese día bastante mal. Yo estaba bastante mal. Y llego y me dice, mira, después de hacer unas preguntas y tal, dice, yo esto no lo suelo hacer en la primera sesión, tal. ¿Tú quieres hacer hipnosis?
Digo, no, porque yo ya estaba desesperada, ¿no? Entonces dices, necesito, ¿no?, hacer algo que me haga sentir mejor. Nunca lo había hecho. Mi sorpresa fue, yo no soy una persona escéptica, ¿eh? O sea, yo tengo mi mente abierta porque como he tenido una FM y he tenido situaciones en mi vida extrasensoriales total y he visto cosas bastante fuertes, pues soy una persona que open your mind, ¿sabes? O sea, es decir, no pasa nada. Venga. Mi sorpresa fue la rapidez. Sí. Yo de repente, en mi FM, que fue de pequeñita, yo sufrí un infarto con 5 años, pues debido a una crisis asmática que no se me trató bien, me dejaron un poquillo abandonadilla y eso fue más me dio un infarto. Estuve, no sé si fue 3 días en coma y yo en el momento que... Es que suena raro y pensaba que estaba pasando. ¿Ya? Y en el momento, claro, yo estuve 3 días en coma, pero yo veo perfectamente cómo salgo de mi cuerpo, pero es que fue así. Mira, de verdad yo no intento convenceros, pero yo no soy una persona, o sea, soy muy sincera con mis palabras y yo esto que me pasó me ha perseguido toda la vida. Yo tengo 42 años, voy a cumplir, ¿vale? Ahora dentro de unos meses. Y cuando yo empecé a hacerme estas preguntas, decía, ¿esto qué es? Y por vergüenza no se lo contabas a nadie. Ahora tú entras en YouTube y hay un montón de gente contando, ¿no? Y dices, ostras, te quedas tranquila y dices, no estoy loca. Pero yo lo primero que yo vi fue que yo me subía para arriba. Y yo vi el techo de esa habitación. Y yo hice así, me di la vuelta. Y yo vi a mí cómo me estaban manipulando, es decir, manipulando. Mi madre atacada, gritando, todo esto se lo conté yo después a mi madre, que mi madre me llevó a una curandera, no te lo piensas. La niña, bueno, tú no sabes qué digo. Porque yo le conté a mi madre todo lo que hablaron, todo lo que, la ropa que llevaban, no ese día, también ese día, sino mi familia cuando venía a verme, le dije todo, pero no cuando se lo dije al cabo de los años, tendría yo unos 10, 11 años. Mamá, tengo que contarte esto. Se quedaron locos. A raíz de ello empecé a tener experiencia. Las tengo todavía. Y todo eso, tú lo vas sintiendo en tu vida. Y el día que yo hice esto, yo, el día ese que tuve la TM, salí de mi cuerpo y de repente cuando yo me di la vuelta, porque yo me acuerdo que yo vi el techo perfectamente, porque es que es increíble, o sea, yo no sé si os estoy transmitiendo lo que sentí, porque lo vuelvo a sentir, ¿no? Y yo me di la vuelta y de repente es como un cambio, no es un plano, no, es que tú estás viendo todo. De repente estás así como estás de otra manera, ¿sabes? Es como creciendo, ¿sabes? Y a mí me dan la mano y me dicen, esto es para que veas. Bueno, os cuento esto porque cuando más la hipnosis me vuelve a pasar lo mismo, lo veo, no la veo porque no sé si era mujer o hombre, porque no era como las dos cosas al mismo tiempo, y me dice su nombre y me lleva. Y yo tengo ahí una experiencia, pero no solamente experiencia, sino que después está comprobado. Que eso es lo más fuerte. Que son las imágenes que te he mandado por el WhatsApp. Si las quieres poner. Sí, sí. No, ahora va a empezar a contarlo ella, las va buscando. Cuéntalo. Esto lo hablo. ¿Cuál contamos? La primera, en orden. Vale, mira. La primera fue que ella, bueno, pues se ve como una niña asiática, que se ve el templo, una familia estupenda. Sobre todo hace hincapié en una abuela donde deshojaba en una canasta rosas, flores, pétalos, ¿no? Sí. Eran como pétalos de flores y se dedicaban a eso en el campo. Si está contando la asiática... Sí, esa no, todavía no, espérate, porque esa es la segunda. Es que la asiática es muy curiosa porque ella está muy contenta con su familia, es feliz con su familia, hasta que de pronto ve que, bueno, la siguiente escena es que aparece toda la familia, está amordazada, de rodillas,
y pues maniatada, ¿no? Y resulta de que entra un hombre pues con una espada curva, mata a toda la familia delante de ella y a ella la mata también, pero se la clava en un costado donde ella dice Actualmente tengo eso. una mancha en ese costado. Y la sensación de estar perdiendo a una familia que tú no conoces. Pero lloraba como si la conociera de toda la vida, que es lo más curioso. El dolor, y ese dolor la ha acompañado toda la vida. Aquí lo que estáis viendo, ¿por qué he puesto esto? Porque yo soy una persona, cuando a mí me pasó esto, le dije, yo tengo que encontrar pruebas. Yo esto no lo, digo, esto es impresionante. Y de repente, la muchacha, ¿de dónde me viene a mí? Que una muchacha del año, porque coño, yo, perdón, cuando veía esa imagen no era actual, eso tenía mucho tiempo. Y ahora yo decía, ni nunca. Ahora resulta que era una niña. Y ahora resulta de que me encuentro esto y resulta de que es un hombre que proviene de Hong Kong y que su femenino acaba en E. Es Ninook, hombre, y Ninook es mujer. Y es que es uno de los primeros hombres originarios en Hong Kong. ¿Cómo me puedo yo inventar eso? Ahí fue cuando yo me quedé lista papel. Lo más curioso es cuando sales del cuerpo, dice que ella le viene como qué es lo que tiene que aprender en esa vida, de esa vida. O sea, imaginaros, un personaje. Estamos identificados con una chaqueta. Y la abuela era mi padre a día de hoy. Cuando la miras a los ojos, eso cuando hay una regresión de vidas pasadas, bueno, de vidas pasadas, supuestas vidas pasadas, ¿vale? Porque no se sabe lo que es, pero os comentamos, pues para que penséis que es lo que pueda haber ahí, ¿no? Pero funciona. Se mira a los ojos y ella reconoce a su padre en su vida actual. Tengo 7 hermanos, ¿eh? No reconocí ni a mi madre ni a ninguno de mis hermanos. Evidentemente yo tengo un hermano fallecido para verlo. No. Vi a mi padre. Pero no es que se pareciera la cara, sino que ella me transmitía esa sensación de que segura al 100%. Ahora como estoy, es que es como un plano tan, se expande todo y la forma de sentir es tan increíblemente diferente a la que tenemos aquí, que es que no cabía ninguna duda y no te puedo explicar o no puedo dar una explicación razonable de cómo he puesto tan segura de eso. Entonces, lo único que pude hacer después es buscar evidencia y me encuentro con esto y digo, mira, esto no puede ser, o sea, pues sí puede ser. Sandra, tú, esa sensación de dolor que tú tenías, esa sensación de tristeza, ¿se te ha desactivado? Totalmente. Tengo muchas cosas que sanar porque he vivido bastantes cosas, pero yo llegué allí con una alma en pena. Sí. No sé, lloraba, claro que lloraba. Y lloré cuando estaba pasando todo eso. Y tú reconocías ese dolor en la vida actual, lo reconoce que le ha acompañado siempre. Ahora vamos a hablar de la otra vida, porque se saltó a otra vida, a otro recuerdo. Sí, puedes contarlo. Era un hombre, ella ve de pronto un hombre que además le costaba verlo porque está como embalsamando muertos. Yo lo primero que vi fue unas manos de hombre que eran feísimas. La gracia es que tú sientes que es tu alma. Sí, y además sentí, eso es otra cosa. Cuando yo sentí esa persona cómo era, sentí vergüenza de decir, hostia, que sí esto. Porque no me esperaba yo que yo hubiese tenido ese tipo de personalidad, de lo que yo vi. Y bueno, y resulta de que era como un sabio, daba clase, y la cosa es que ella me hablaba de Mesopotamia. Me viene la palabra y el año 2347 a.C. ¿Dónde se hace en Mesopotamia en el año 2347 a.C.? ¿Cómo te llamas? Hampoket. Punto. Y después busco eso. Y no aparece la época sumeria en la antigua Mesopotamia. Y también habla de que está viendo como en unas piedras, como un símbolo de triángulo y un triángulo más pequeñito debajo, ¿verdad? Esa es una de las tablas que encontraron de aquella época. ¿Cómo ha pasado esto?
¿Es casualidad? ¿Es causalidad? Creed lo que queráis. Yo soy una persona que os puedo asegurar que soy equilibrada entre, vamos, que no voy por ahí contando estas cosas. Bueno, y además hay médicos, o sea, hay médicos reconocidos, está el doctor Cabowli, muy famoso, el doctor Brian Weiss, donde pues hacen lo mismo, se meten en la hipnosis, aparecen estos recuerdos en pacientes y utilizan estos recuerdos para sanar la vida actual y funciona. De hecho, el síntoma que ella traía de pena y que reconoce durante toda la vida, esa pena, esa depresión desaparece. A mí como psicóloga, yo voy buscando eso. Hay gente que dice, son recuerdos, yo lo que penséis ya, yo ahí no entro, no voy a hacer una investigación, yo voy buscando los síntomas, que mis pacientes mejoren. Y si mis pacientes mejoran poniéndose boca abajo, los voy a poner boca abajo. Porque yo lo que quiero es que mejoren. Y esto a los profesionales les da pavor. A mí no me da miedo. Es que es un tema que cuando tú empiezas a hablar de este tipo de temas de reencarnación de vidas pasadas, crea expectación a nivel de que la gente dice, ostras, bueno, pero es que yo creo que cada vez se habla más de este tema, será por algo, ¿no? Hay más testimonios. Hay niños que recuerdan. Que recuerdan perfectamente hasta los 8 años tocar el piano. Vamos, que es increíble, o sea, a raíz de las Torres Gemelas también aparecieron niños que hablaron de cómo que eran y se ha constatado, vamos, de que eran fulanitos que se tiraron por la ventana, que iban quemados. Como yo utilizo la hipnosis es para sanar dolores o por lo menos aliviar dolores, traumas y también una comprensión álmica. Yo he visto cómo personas que no han podido perdonar en esta vida, ha habido una vida pasada, ha encontrado a su padre en esa vida pasada y no sé, ha habido una comprensión álmica. También he visto cómo personas a través de la hipnosis han visto a un ser fallecido y el ser fallecido me ha archivado a mí todo lo que esa persona trae. Que por ella misma no lo dice, eso es otra. Y también he visto lo que ella ha comentado, de que hay seres que se pegan y yo no sé si eso es real o no real. Ya te digo que yo en una hipnosis utilizo todos los elementos como reales y lo invito a la luz. Que hay que negociar, porque no se van ni a la de 3. Pero cuando se negocia y consigues que se vaya, la persona mejora en síntomas. Entonces, lo que hay en hipnosis es real, mira, a mí me da igual. Yo no voy a estar perdiendo mi tiempo en saber si eso es una cosa, si eso es otra. Yo sé, yo creo y yo sé lo que he visto. Y creo en lo que creo. Pero yo no le puedo a un paciente que viene decirle, mira, esto es esto. Y esto es lo otro, porque yo estaría errando en inculcarle una creencia que yo no puedo demostrar. Claro. Yo lo único que puedo demostrar es que los síntomas mejoran y llevo alrededor de unos 15 años utilizándola y mejoran. Y nunca han hecho daño. Y me quedo con eso. O sea, que no hay riesgo físico. No. No. Físicamente los síntomas se demuestran. La hipnosis lo utilizaban los egipcios y los griegos. ¿Qué diferencia hay con la meditación? ¿Sabéis lo que es el MDR? Ahora está muy de moda el MDR. Es una herramienta que tenemos los psicólogos para desactivar los traumas. Eso es hipnosis. ¿Qué es la meditación? Meditación, hipnosis. ¿Y qué es la hipnosis? Meditación. A ver, que es que yo hablo de hipnosis, pero como si quiero decir un ejercicio de relajación. Porque hay veces que lo digo para evitar la connotación mala que han creado con la hipnosis. Da igual. La cuestión es que cuando se entra en un estado alterado de conciencia se ven muchas cosas, pero no podemos creer todo lo que vemos tampoco. Hay cosas, pues recuerdos que reales, que es que además se verifican. Son cosas curiosas. ¿Qué es lo que hay en ese pez? Pues puede ser, pero tampoco puede ser. A lo mejor es una representación del subconsciente
para decirte que lo que tienes es ansiedad. Claro. Si yo veo un toro en un sueño, ¿es real el toro? Pues no, a lo mejor seguramente no. Pero ¿qué es lo que me quedo? Que es que tengo ansiedad y tengo miedo. Entonces, decías tú, ¿qué es lo que tengo que discernir entre, sobre todo, lo que es del coche es las emociones? Porque cuando tú sales de tu cuerpo, no existen las emociones. Tú ya no tienes emociones. Por lo menos eso es lo que yo he comprobado yo misma. Sientes una plenitud, como un gozo, podríamos decir, porque no es alegría. Alegría es aquí. Es como un gozo. Pero realmente la culpa ya no la sientes. Entonces yo me di cuenta de que esas son emociones terrenales. Y la gente estamos identificada con esas emociones. ¿Y hay que sentirlas? Claro, si es que hemos venido a eso. Claro que tenemos derecho a sentir la rabia, no solo el amor. La rabia, la culpa, las ganas de venganza, la codicia, pero después hay que aprender a soltarla. El problema es que no la soltamos. El problema es que nos quedamos con la culpa y nos retroalimentamos en la culpa. Este libro, lo he escrito yo durante 6 años. Hay investigaciones científicas, hay cosas también, reflexiones que ayudan a la gente. Cada capítulo es un mundo. Ese libro me dice, eso me lo leí yo en un pispá, porque como es pequeño, este libro no se lee en 2 minutos, ¿verdad? No. Este libro, cada capítulo puedes tener 2 páginas, pero 2 páginas que yo te aseguro que si tú lo lees en 2 minutos, tú no has leído nada, porque no has entendido nada. Pues con esto cerramos, compraros el libro. Ya toda la gente que esté interesada en ponerse en contacto contigo para tener ese tipo de hipnosis. Pues ya está. Muchas gracias a todos.